Buenas a todos de nuevo, nos encontramos en un nuevo tutorial, en este caso para tratar otra patología que también se conoce como factor de riesgo cardiovascular. En anteriores tutoriales vimos la hipertensión, por otra parte la dislipemia, y en esta ocasión toca el turno de la diabetes como factor de riesgo cardiovascular que podría precipitar en enfermedades tales como enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedades arteriales periféricas, etcétera, etcétera. Espero que este tutorial os sea de vuestro agrado y que disfrutéis mucho del mismo. Por otra parte, me gustaría animaros a que os suscribáis al formulario de suscripción del blog a través de la página drquack.com/suscripción. Es la mejor manera de poder estar al día de las diferentes novedades que van surgiendo a través de este blog. Diferentes artículos, diferentes vídeos, todo aquello que pueda ser útil para vosotros. Muchos de los suscriptores que ya reciben correo están muy contentos y la verdad que el feedback que me están dando es bastante positivo. Así que te animo a suscribirte, es totalmente gratuito y será una manera muy útil de mantenerte al día de diferentes novedades acerca del blog y de salud en global. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de darle jaque a tu salud. Vamos con el siguiente vídeo para aprender más de diabetes. La diabetes es una patología crónica y bastante silente que sin darnos cuenta va progresando en el tiempo y esta puede dar lugar a complicaciones muy importantes. No es solamente un factor de riesgo cardiovascular, es una enfermedad como tal, con una entidad propia bastante preocupante. En este tutorial, en este primer capítulo de este tutorial, lo que vamos a hacer es hablar sobre la prevalencia de esta enfermedad, vamos a hablar algo sobre la fisiología normal del páncreas de la insulina, cuáles son los tipos de diabetes que más conocemos, así como la forma de diagnosticar la enfermedad. También hablaremos sobre la prediabetes, el estado previo a desarrollar esta patología, y también hablaremos sobre todo aquello que concierne en cuanto a qué factores de riesgo podrían predisponer a desarrollar la diabetes en sí. Espero que este primer capítulo os sea de vuestro agrado y vamos a empezar a ver las diferentes diapositivas al respecto. Vamos allá. Vamos a aprovechar para introducir el tema de la diabetes hablando sobre su prevalencia. En España destaca una prevalencia de diabetes en personas de edad mayor o igual a 18 años del 7 hasta el 13%, según los estudios epidemiológicos a los que nos refiramos. De manera que el 85% están tratados ya sea con antidiabéticos orales o con insulina, que son los tratamientos que hay en la diabetes, y el 69% tan solo está bien controlado. Una vez introducidos estos datos epidemiológicos, lo siguiente que vamos a hacer es tratar de entender en qué consiste la diabetes. Y para ello, lo primero que vamos a explicar es la fisiología normal del órgano páncreas y la insulina. Pues bien, la insulina es una hormona que sintetizamos en nuestro organismo con el fin de introducir glucosa en sangre al interior de nuestras células. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que nuestras células desarrollen las funciones habituales pues para las que están destinadas, cada una en sus distintos tejidos. La insulina, que es la hormona que facilita esa entrada, es sintetizada a través de las células beta que son las que pueden sintetizar insulina y que éstas proceden del páncreas. Pues bien, cuando se altera la insulina, la producción, o cuando se altera la recepción de esta insulina para introducir glucosa en la célula, pues mediante el desarrollo de algún tipo de resistencia a la misma, es cuando se produce la enfermedad, es cuando se produce el fenómeno de diabetes, que según el proceso concreto podemos distinguir diferentes tipos. Como veis aquí, un primer tipo es la diabetes tipo 1. En este caso la diabetes tipo 1 se caracteriza porque se produce una destrucción autoinmune de las células beta de manera que hay una deficiencia absoluta de insulina, es decir, nuestro organismo, nuestro sistema inmune, ataca y destruye la acción de estas células, las destruye, de manera que no se puede sintetizar insulina, hay una deficiencia absoluta. Esta es la razón por la cual en la diabetes tipo 1 el único tratamiento posible es administrar insulina, dado que su deficiencia es absoluta. En cuanto a la diabetes tipo 2, en este caso lo que se produce es una disminución de la secreción de insulina
por parte de las células beta. Esta disminución progresiva de la insulina es la que da lugar a la enfermedad. Se produce de manera progresiva y en este caso, a diferencia de las tipo 1, no hay una deficiencia absoluta, es decir, las células beta sintetizan insulina y la liberan, pero el problema es que ésta se produce en menor cantidad, o bien también lo que sucede es que los órganos periféricos desarrollan resistencia, como por ejemplo el tejido muscular o el hígado, el almacén o almacenaje de glucosa, así como la introducción de las células, o sea, la introducción de la glucosa a las diferentes células. Esta resistencia genera patología y progresiva en el tiempo, pues puede dar lugar cada vez a mayor afectación de la diabetes. Incluso podría darse lugar en un momento dado también a una deficiencia absoluta, pero en este caso todavía en los comienzos de la enfermedad no lo sería en el caso de la diabetes tipo 2. Otro caso sería el de la diabetes mellitus gestacional, es decir, la diabetes que se desarrolla exclusivamente en el embarazo, sobre todo a partir del segundo o tercer trimestre de gestación. Hay que entender, hay que distinguir que se trata de un desarrollo de aumento de glucosa en sangre, hiperglucemia, pero en pacientes que no eran diabéticos previamente. Por eso aquello de diabetes gestacional, exclusivamente en el embarazo. En este caso hay que tratarla a la paciente como una persona diabética, pero no es diabética, es decir, una vez que se termina el embarazo, esta persona no desarrollaría diabetes, aunque se considera que la diabetes gestacional es un factor de riesgo para poder ser diabético tipo 2 en el futuro. Por otra parte, hay otros tipos específicos de diabetes. En este caso, pues lo hay de tipo monogénico, también lo hay a través de la toma de diferentes fármacos, como por ejemplo es conocido los glucocorticoides, que desarrollan hiperglucemia, así como afectaciones del páncreas exocrino, tales como en la fibrosis quística. Estos serían los diferentes tipos de diabetes más conocidos que hay en la actualidad. Una vez que ya conocemos los diferentes tipos de diabetes, lo más importante sería saber cómo se diagnostica esta enfermedad. Para ello tendremos que tener en cuenta el concepto de glucemia, es decir, los niveles de glucosa en sangre. A través de este parámetro y de otros que ahora veremos, podremos medir cuándo una persona puede llegar a desarrollar diabetes y cuándo no. Así que en la siguiente parte de la diapositiva nos van a explicar mucha información sobre todo esto. Una vez que conocemos los tipos de diabetes, lo siguiente que habría que distinguir es cómo diagnosticar la diabetes en sí. Pues bien, el concepto de glucemia es el más importante. La palabra glucemia significa glucosa en sangre. Hay unos valores normales de glucemia, pero cuando estos están alterados y la glucemia es mayor, inferimos que la insulina no es capaz de introducir esa glucemia, esa glucosa en sangre en exceso al interior de la célula, por lo cual hay una afectación, hay un problema a nivel de la insulina, ya sea pues por destrucción propia de la célula beta pancreática, o porque éstas sintetizan menos insulina, o porque se desarrolla una resistencia a la misma, etc. Pues bien, en cualquier caso, el concepto de glucemia es el parámetro que nosotros medimos para intentar diagnosticar la enfermedad. La forma de diagnosticar la diabetes sería mediante estos posibles parámetros o mediciones. El primero de ellos es medir la glucemia plasmática en ayunas, es decir, la glucemia, los niveles de azúcar en sangre, de glucosa en sangre, que tendría la persona estando en ayunas, entendiendo ayunas como no haber ingerido caloría alguna, alimento alguno, en las últimas 8 horas. Si esto es así y los niveles de glucemia en sangre son iguales o mayores a 126 miligramos por decilitro, podemos considerar que esta persona puede ser diabética. Por otra parte, hay otro parámetro que se puede medir, distinto a este anterior, que es la hemoglobina glicosilada. Como veis aquí, pues estas son sus siglas. Este tipo de hemoglobina lo que refleja es cuáles son los niveles de glucemia en sangre en los últimos 3 meses. Se establece un porcentaje y si este porcentaje es mayor o igual a 6,5, en este caso también sería susceptible de padecer diabetes. Otra forma de medirlo sería si a una persona se le mide la glucemia tras las 2 horas de un test de sobrecarga oral de glucosa. Es decir, si a una persona le damos vía oral 75 gramos de glucosa y le medimos los niveles de glucemia
a las 2 horas, si los niveles de glucemia son de 200 miligramos decilitro o más, entendemos que hay un problema en cuanto a la síntesis, producción, resistencia a la insulina, etc., dado que la glucemia está alta aún, incluso tras 2 horas de haber ingerido dicha sobrecarga de glucosa. Entonces esto se consideraría también indicativo de diabetes. Otra posibilidad sería medirle la glucemia a una persona en cualquier momento del día y que ésta sea igual o mayor a 200 miligramos decilitro, teniendo además acompañado síntomas típicos de la hiperglucemia, tales como por ejemplo tener una sed excesiva, tener mucha gana de orinar muchas veces seguidas, a veces está vinculado a náuseas, vómitos, dolor abdominal, malestar general. Si todo eso se produce y aparte vemos que tiene unos niveles en sangre de glucemia de 200 o más, en este caso también sería subjetivo de diabetes. Debemos decir que para considerar diabetes, en la mayoría de los casos deberíamos repetir por segunda vez estos parámetros. No valdría exclusivamente quedarnos con unas cifras diagnósticas y asumir que es diabética la persona por ello. Habría que repetir el mismo parámetro dentro de poco tiempo y si coincide, pues entonces sí estaría hecho el diagnóstico, salvo casos muy claros en los que la glucemia es alta y aparte pues tiene síntomas típicos de hiperglucemia, etcétera, etcétera. Pero lo normal es repetir los parámetros y no quedarnos solamente con uno. Hay otro concepto muy importante que es el de prediabetes. En este caso, la prediabetes la entendemos como el paso previo a poder desarrollar diabetes. No se cumplen criterios de diabetes en sí, pero tampoco se tienen unos valores normales en sangre de la glucemia. En este caso, si medimos a una persona la glucemia plasmática en ayunas, como anteriormente habíamos dicho, y no es de 126, pero sí está ya en 110 o más, en este caso entenderíamos que también está algo alterada esa glucemia. No cumple criterios de diabetes, pero está elevada. Eso es indicativo de estar en el estado de prediabetes. Del mismo modo, si medimos la hemoglobina glicosilada y esta, vale, no es de 6,5 más, pero está en 6, pues bueno, también consideraríamos que tiene criterios para estar dentro de ser una persona prediabética, lo cual le otorga unos factores de riesgo mayores que la persona que tuviera los niveles en sangre normales.